Bueno, muy buenos días. Estamos acá con la arquitecta Sonia Vidal Kochman, planificadora urbana y doctora en ciencias sociales de la institución CONICET y también perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, Sonia. Buen día, ¿qué tal, Victoria? Queremos entonces que nos dejes algunas ideas plasmadas en este video para nuestra página de Geocrítica. ¿Qué opinión te merece la reflexión planteada sobre el derecho a la ciudad frente a las ciudades privadas que tú has presentado en la comunicación? Sí, yo creo que hay una fuerte tendencia a la privatización del urbano. Esa tendencia viene marcada, obviamente, por procesos de mercantilización y de financiarización que han utilizado el urbano como una forma más de producción del capital. Muy bien planteado por algunos de los expositores como la doctora Ana Fanny Carlos, que ha trabajado la ciudad como negocio, y por otros investigadores que no han estado presentes en este coloquio, pero que trabajan sobre el tema, como el doctor Pablo César Pereira, como el doctor Carlos de Matos, que en su momento también fue premio de Geocrítica, aparte, digamos, y que han mostrado esta línea sobre la cual yo sigo trabajando en este momento, ya que estoy asociada a dos equipos de trabajo de la Universidad de San Pablo como investigadora extranjera, mostrando cómo las nuevas formas de construcción del urbano están, digamos, en contraposición en muchos de los casos a lo que sería el derecho a la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, más allá de que una ciudad privada es una ciudad a la cual no se tiene un libre acceso a todas sus áreas, ya que lo que son los barrios están totalmente vallados y hay que entrar básicamente por un acceso controlado y demás. Eso lo puse bastante en el coloquio anterior. Además de todo eso, pasa que la falta de accesibilidad en cuanto a sistemas de transporte y formas de comunicación que existe de la ciudad abierta hacia la ciudad cerrada hace que estas ciudades se autoexcluyan y mantengan justamente una posición de fragmentación con respecto a lo que serían las cuestiones de ordenamiento urbano territorial. Creo que está buscado, creo que justamente es parte de esta política de los desarrolladores inmobiliarios de darle a lo privado ese espacio y que esto no condice con todo el movimiento que últimamente, digamos, se ha puesto muy en marcha, que es sobre el derecho a la ciudad, justamente volviendo a los postulados del Lefebvre, al planteo que hace David Harvey, o retomando a Lefebvre, el mismo Castells, que habla sobre la cuestión urbana, y que impide que todos los ciudadanos tengan esa posibilidad de derecho a la ciudad. Creo que la tendencia a la privatización, y fundamentalmente en la ciudad abierta, esa tendencia a la privatización marcada en espacios públicos, más allá de las ciudades privadas, está generando una digamos, traba o es un fuerte obstáculo para decir que existe un libre derecho a la ciudad por parte de todos los ciudadanos. Y por eso me interesa seguir trabajando con el tema de ciudades privadas, porque es una tendencia que estoy observando. Yo hace más de 15 años que empecé trabajando con los condominios cerrados, que eran clubes de campo, urbanizaciones pequeñas, y después fui viendo cómo esa evolución fue llevando al planteo que traje esta vez a Geocrítica sobre ciudades privadas, que hay más de una docena en la región metropolitana, y fuera de la región metropolitana tenemos otras grandes conurbaciones como en Córdoba, que se está construyendo también una ciudad prácticamente privada con 17 edificios en gran altura, de gran envergadura,
y que está separada de lo que es la ciudad tradicional de Córdoba, la ciudad metropolitana de Córdoba, ¿no? Entonces, esta tendencia la podemos ir viendo en distintos puntos del país y además, digamos, si uno ve los casos estadounidenses, porque en mi tesis doctoral me acuerdo que hice una comparación de y un capítulo se llamaba Buenos Aires a refleja en el espejo de Los Ángeles, mostraba como ese fenómeno de dispersión, fragmentación y de ciudades privadas que se iban armando en la periferia, tenía en cierta forma su contraparte y era como, había tomado esos modelos americanos como forma de estos nuevos desarrollos. Y el peligro del tema fue cuando una de esas ciudades privadas, una de las más antiguas, que es el caso de Nordelta, que mostré acá en mi comunicación, ya se transformó en una localidad privada. Ya es localidad privada, aparece en la cartografía oficial del municipio. Y, digamos, en la ponencia se marca el número de la ordenanza municipal por la cual Nordelta está considerada como localidad. Y esto no está analizado desde el punto de vista jurídico urbanístico, porque no tenemos, digamos, esa trayectoria, es decir, bueno, hay muchas ciudades privadas y entonces hay una legislación, y entonces es lo que justamente en Estados Unidos se empezó a observar de los municipios que se privatizaban y que después reclamaban, digamos, algunas cosas como cobrar y manejar sus propios tasas e impuestos y demás. Nosotros todavía no tenemos eso, pero tenemos una localidad privada con un vacío legal muy importante. Es muy peligroso. Es muy delicado porque habría que analizarlo en profundidad y no se ha trabajado fundamentalmente. Sonia, entonces, en este mismo sentido en que vienes hablando de las ciudades privadas, Sí. ¿consideras que ese es el modelo que va a imperar a futuro o piensas que va a haber un cambio frente a la reflexión de las implicaciones que están generando este tipo de ciudades en nuestros territorios? Yo creo que en la medida que los fenómenos de emprendimientos privados estén ubicados dentro de un ordenamiento urbano territorial en donde el Estado tenga papel, digamos, preponderante, en donde haya una concertación de lo público y lo privado, esos fenómenos podrán seguir existiendo, pero serán manejados. En la medida en que se vaya a la otra tendencia, a la tendencia del laissez-faire, y el Estado como facilitador de los negocios inmobiliarios, evidentemente va a ser un fenómeno que va a seguir expandiéndose hasta donde al capital le interese esta forma o este nicho de producción, porque también puede suceder que no sabemos cómo globalmente, porque son capitales que, bueno, hoy encuentran un buen nicho de reproducción en la parte inmobiliaria y entonces se hace ciudad para justamente reproducir el capital y sacar buenos beneficios, y mañana, no sé, quizás sea las áreas rurales las que se pongan en foco para otro tipo de reproducción de esta situación capitalista. Pero evidentemente es un fenómeno que tiene mayor arraigo en lo que puede ser América Latina que en lo que sería el continente europeo. Casualmente ayer lo comentaba con una colega acá del encuentro, en donde me decía, bueno, pero se ven, en España son como pequeños lugares cerrados con viviendas, con servicios comunes, pero no llega a tener la categoría de una ciudad. También había estado analizando el caso francés, en donde pasa algo semejante en las afueras de París y de algunas grandes ciudades como Lyon y demás. También conjuntos de viviendas con servicios en común, con un acceso controlado, pero que no llega a ser una ciudad privada. Y cuando en principios del siglo XX se hablaba de las New Towns y se hicieron ciudades satélites y demás, no fueron pensadas como ciudades privadas, sino como núcleos que permitían desconcentrar las grandes metrópolis, pero digamos, era una planificación que venía desde digamos, el ámbito público. En este caso es cuando justamente en
prácticamente en toda América Latina, cuando se produce este boom de la urbanización privada, es coincidentemente con gobiernos que permitían y que ofrecían, digamos, amigablemente colocar servicios, infraestructura y demás, para que los desarrolladores inmobiliarios pudieran hacer buenos negocios. Creo que en la medida que desde el ordenamiento urbano territorial este tipo de urbanización sea controlada o se diga, bueno, dónde es conveniente, dónde no es conveniente localizar estos conjuntos privados y demás, tal vez, digamos, como tendencia no sea el libre albedrío, como se está viendo ahora, sino que pueda ser incluida dentro de la planificación urbano-territorial. Eso sería lo deseable. Pero digo, sería lo deseable porque, lamentablemente, nosotros en los países latinoamericanos, en la mayoría de los casos, no tenemos continuidad en los procesos de planificación. Tenemos cambios políticos y esos cambios políticos llevan a rupturas en los procesos de planificación, a discontinuidades, a lo que, por ejemplo, veníamos, supongamos, con un plan estratégico territorial y hay un cambio de signo político y de gobierno y eso queda en la nada o se para y se empieza a hacer otra cosa. Como pasó en la década de los 90 con el gobierno menemista, en donde no hubo planificación, porque no hubo planificación, sino que había programas, había proyectos y había inversiones. Y esas inversiones recalaron en lo que era el ámbito privado y justamente en estos desarrollos inmobiliarios de gran envergadura. Y esto se ve también en otros países de la región, como lo vemos con los colegas chilenos, como lo vemos con los colegas brasileños, en algunos otros no tanto. Bolivia, Paraguay, no tenemos tanto conocimiento sobre el tema, pero sí en los socios más próximos. Brasil, Uruguay, Chile, y ahí sí vemos esta tendencia a la privatización. Privatización en cuanto a la ciudad, haciendo ciudades privadas, y privatización de áreas dentro de la ciudad, fundamentalmente transformación de espacio público en espacio privado de uso público. O emplazar el espacio privado. Cuando a mí, una de las colegas brasileñas me preguntó en la ponencia, dijo, ¿y estas ciudades privadas tienen espacios públicos? Sí, tienen un remedio de áreas centrales, pero le dije, no concibo que en esos espacios públicos, por ejemplo, se dé una manifestación contra el intendente, por decir, o sea, que es el jefe de gobierno local de los municipios, o no concibo que haya, no. Cuando hubo una manifestación, los de las ciudades privadas fueron a Plaza de Mayo, que es un espacio abierto y es un espacio público. Pero sí que lo emplazo de esos espacios públicos por espacios privados de uso público, como pueden ser áreas comerciales armadas en conjunto. Un caso muy concreto, lo hemos visto, por ejemplo, en el Partido Pilar, que es justamente la meca, como digo yo, del urbanismo privado, porque se hicieron más de 200 urbanizaciones privadas, tiene 2 ciudades privadas que se están consolidando, una es Pilar del Este, otras estancias del Pilar, y tiene el fenómeno de las, digamos, áreas centrales fuera del área central de la ciudad tradicional, o sea, nuevas centralidades. En ese caso, lo que llaman el kilómetro 50 es un área de nueva centralidad, conformada por malls, complejos de cine, edificios de oficinas inteligentes, edificios corporativos de la banca y de otras firmas, y unidos por vías de alta comunicación rápida, autopistas y demás, pero todo fragmentado, conformando una zona de centralidad. ¿Por qué decimos de centralidad? Porque es un nodo que concentra flujos de personas, de mercancías, de información, de dinero, etcétera, que expande también esos flujos, pero que no tiene el carácter de identidad que le damos a un área central tradicional en cuanto a decir, bueno, simbólicamente, no, son símbolos, es otra estética, la estética del capital quizás, lo que está mostrando. Pero justamente
justamente es esa tendencia la que estamos estudiando también y que lo trabajamos también en el último libro, Metrópolis en Mutación, esta transformación de las centralidades. O sea, no solo, por un lado, las ciudades privadas, la privatización del urbano dentro de la ciudad y las nuevas áreas de centralidad excéntricas, digamos, fuera de los centros urbanos. Esa es la tendencia y creo que esto es lo que hay que controlar. Eso lo he planteado hace muy poquitos días, también en un informe que envié sobre ordenamiento y lineamientos estratégicos de ordenamiento territorial para el Ministerio de Transporte, el Ministerio Nacional, porque, digamos, lo que era planificación en este nuevo gobierno, en el ingeniero Macri, se ha dividido en dos ministerios. Por un lado, transporte y por el otro lado, Ministerio del Interior. Y ambos tienen subsecretarías de ordenamiento territorial en relación con estas temáticas. Entonces, bueno, en un periodo de asesoramiento justamente he planteado esto como un problema sobre el cual hay que poner ya el foco. Muy interesante, Sonia. Y ahora que tocas el tema del crecimiento poblacional, que está asociado entonces al crecimiento de estas ciudades, ¿qué opinión tienes tú sobre el tema de ciudades intermedias relacionadas con las grandes ciudades? ¿Serán estas las que hacen parte de un futuro para el modelo de crecimiento de las ciudades? ¿Serán más las ciudades intermedias o serán más las grandes ciudades? Bueno, el Plan Estratégico Nacional que fue elaborado en el anterior gobierno, pero el cual hemos retomado porque hay distintas áreas que interesa seguir trabajando. Hay uno de los libros del Plan Estratégico que se llama Argentina Urbana. En Argentina Urbana yo coincido con una de los planteos que se hace acerca de las ciudades intermedias. ¿Por qué digo que coincido? Porque hace bastante tiempo dediqué mis investigaciones al tema de las ciudades intermedias. Y era importante analizarlas porque se veía que las ciudades intermedias, por lo menos en nuestro país, tienen una dinámica de crecimiento poblacional, una dinámica económica y demás muy interesante, que forma parte de una estructura de centros urbanos que permiten armar sistemas de complementariedad, vale decir, la ciudad intermedia, las ciudades menores que pueden relacionarse con esta ciudad intermedia, que muchas veces son cabeceras de municipios o en la ciudad capital de una provincia, y que permiten justamente un tema de complementariedad y no de competencia y de difusión en cuanto a la posibilidad de tecnología, difusión de innovaciones y demás en el resto de sus respectivas regiones. ¿Por qué digo que me interesa? Porque justamente en el plan estratégico se vuelve a retomar la idea de las ciudades intermedias y tomar esa trama, esa red armada en función de las ciudades intermedias, en donde también aparecen las ciudades mayores con sus conurbaciones, es una posibilidad muy interesante para que, por un lado, para reforzar las ciudades intermedias que tienen muchas ventajas comparativas. Tienen la ventaja de poder seguir creciendo y densificarse porque no está para nada colmada su capacidad locativa, por el contrario. Tienen un buen soporte, digamos, físico, como para seguir implementando infraestructuras, completando infraestructuras de transporte, de servicios urbanos y demás. No tienen las desventajas como pueden tener los grandes centros urbanos de periferias muy empobrecidas, con grandes bolsones de pobreza que son un problema, sino que justamente en las ciudades intermedias sí puede haber algún bolsón de pobreza, una cosa así, pero que es perfectamente manejable, solucionable y asimilable en la inclusión urbana que estamos buscando, ¿no es cierto? Y por otro lado, estos centros intermedios tienen algunos equipamientos de orden superior muy interesantes, tales como sedes de universidades. Nosotros pensamos en la provincia de Buenos Aires, las ciudades de Azul, Tandil o La Joya tienen la Universidad del Centro,
que es una universidad que tiene sede en esos 3 municipios y que permite justamente la capacitación de recursos humanos, la difusión de innovaciones y demás. Entonces, creo que hay una trama de centros intermedios muy interesante a nivel de la Argentina, que puede, si por un lado vemos esto y por el otro lado controlamos el crecimiento, la expansión de las urbanizaciones grandes, o sea, de las ciudades metropolitanas, que las hay, porque tenemos no solo, tenemos una región metropolitana hipertrofiada, la región metropolitana de Buenos Aires, y tenemos grandes conurbaciones, como Córdoba, después Mendoza, el Gran Tucumán, el Gran Salta, que conforman en sí casi una, pueden llegar a conformar una unidad, son, digamos, elementos que tendrían que estar incorporados en un plan de ordenamiento territorial justamente para manejarlos y para estructurarlos con esta otra trama. Pero sí es un sistema perfectamente, el de las ciudades intermedias puede ser justamente, si nosotros decimos plano de base, pensarlo como plano de base y sobre el plano de base colocar los otros focos para ver cómo todo esto se organiza a nivel de ordenamiento territorial. Creo que tiene una alta potencialidad, controlar los crecimientos descontrolados por un lado y seguir con este crecimiento ordenado de los núcleos intermedios y la subsidiariedad que mantienen con los núcleos menores. Yo creo que ahí está parte, por lo menos, de la solución para el problema en nuestro caso, en el caso argentino, ¿no? En donde hay uno de los, digamos, mayor cantidad de núcleos urbanos es las ciudades intermedias. Pensemos que la Argentina tiene un 90% de la población que habita en núcleos urbanos. O sea, y es un territorio inmenso, de casi, con extensas áreas totalmente no urbanas y la concentración. Pero es muy interesante saber que las ciudades intermedias tienen una franja muy importante dentro de lo que serían la cantidad de núcleos urbanos. Y sobre esos es sobre lo que hay que, digamos, estructurar una base de ordenamiento. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Muy interesante tu apreciación, Bueno. tus ideas, tus reflexiones, que muy seguramente servirán para tener estos casos de referencia y también para muchas otras ciudades y países en Latinoamérica. Gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias.